Bien, vamos a comenzar con el tema triángulos rectángulos conocidos dos lados. Vamos a comenzar con el con el problema inicial que me dice encuentra la medida de los ángulos agudos. Para comprender qué es lo que vamos a hacer, vamos a hallar la medida de los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Recordemos que un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, porque es por eso que vamos a hallar este ángulo y este ángulo, ¿verdad? Ya tenemos el ángulo de 90 grados, así que solo vamos a encontrar dos. Y lo único que me dan los ejercicios son dos valores de los lados. Con eso vamos a trabajar y con las funciones trigonométricas para poder hallar los ángulos que me hacen falta. Antes de continuar, quiero que veamos que en nuestro libro nos dan dos tipos de ejercicios. Uno que lo podemos trabajar de manera solo escrita o manual, y la otra que lo tenemos que trabajar con calculadora. Entonces los ejercicios que tenemos que trabajar sin calculadora, tenemos que hacer cierto proceso diferente, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a trabajar con la calculadora? Porque hay ejercicios que por más que usted sepa matemáticas, se necesita de ayudar de cierta herramienta, que en este caso es la calculadora, para poderlo resolver. Para esta ocasión, yo el literal A lo tengo que resolver sin calculadora, ¿sí? Y para ello, la única manera que yo puedo trabajarlo es analizando los triángulos notables, ¿sí? Recordemos que los triángulos notables son tres. ¿Sí? Tengo el primero, que es de 45 grados, y sé que el valor es 1, 1 y raíz de 2. Conozco también el triángulo notable, que es en este caso lo vamos a hacer de este lado. Tengo aquí 60 grados y aquí tengo 30. Sé que esto vale 1, esto vale 2 y esto vale la raíz de 3. Entonces, si no puedo ocupar calculadora, hay una gran probabilidad que yo trabaje con estos tres ángulos. Ahora veamos. Si nosotros vemos la relación, este valor y este valor comparten cierta similitud. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo multiplico por ejemplo, si yo tengo 1 por 3, son 3. Y 2 por 3 son 6. Entonces prácticamente el triángulo que yo estoy ocupando es este. ¿Miren? 1 y 2. Estos son los dos valores que tengo, porque justamente hay una propiedad que me dice que para el ángulo de 60 grados el cateto adyacente mide el doble que la hipotenusa. Entonces, si ustedes se fijan, el cateto adyacente al ángulo, si el ángulo está abajo, el adyacente sería pero como el ángulo está arriba, el adyacente es ya que el que está opuesto al ángulo de 90 es la hipotenusa, y la hipotenusa siempre es el doble. Entonces aquí en el de 60 grados, aclaro, entonces aquí yo sé que esto va a valer 60 y esto vale 30. ¿Y cómo lo justifico yo? ¿Sí? De la manera que puedo poner aquí para el literal A, porque tiene la razón, tiene una razón de un triángulo notable. ¿Y eso qué significa? 3 es a 6, como en este caso sería 1 es a 2. 1 es a 2. Mire, ¿y por qué este 30 lo puso aquí, verdad? Porque ya sabemos, si esto mide 60, este mide 30, ¿sí? Entonces, como solo me están pidiendo los ángulos agudos, es lo único que voy a hacer, ¿verdad? Ponerle aquí 30 y aquí 60. Si me estuvieran pidiendo el lado, tendría que hallar pero como no me lo piden, ¿verdad? Ahora lo voy a hacer con la calculadora. Por ende, no es ninguno de estos tres triángulos. Digo tres triángulos porque este es de 45, 60 y si le doy vuelta, este es el de 30, ¿verdad?
Entonces lo que voy a hacer, voy a auxiliarme de la palabra SOHCAHTOA. Y voy a buscar una función trigonométrica. Primero voy a nombrar este ángulo y le voy a llamar teta. Ustedes le pueden llamar cualquier otro nombre. Y voy a ver si este es teta, el que está enfrente del ángulo de 90 es la hipotenusa, el que está enfrente del ángulo que estoy buscando es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Siempre antes de trabajarlo, si no es un triángulo notable, escribámoslo. Ahora vamos a ver y voy a relacionar una función trigonométrica que mezcle el cateto opuesto y el adyacente. Seno no, porque mezcla la hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa, que es el coseno, tampoco, y el único es la tangente. Entonces yo voy a decir tangente de teta, que es el ángulo, va a ser igual cateto opuesto, que sería 5, sobre adyacente, que sería 2. Pero ustedes se fijan que anteriormente yo encontraba el tangente de 55 y hallaba este valor, pero no lo puedo hacer así porque no tengo el valor del ángulo. Lo que voy a hacer es algo muy sencillo y por eso voy a ocupar mi calculadora. Entonces lo que voy a hacer es un pequeño despeje, ¿sí? Voy a dejar solo el ángulo y así como la multiplicación tiene su inverso, que es la división, la resta tiene su inverso, que es en este caso la suma, y la división, la multiplicación. Las funciones trigonométricas también tienen su inverso y se conocen como funciones inversas, y se conoce como, si esto está como tangente, pasa como arco tangente o tangente a la menos 1 de 5 partido de 2. Y esto como lo hago en mi calculadora. Tengo una tecla que se llama Shift, pero antes de eso me cercioro que la calculadora está en D, en degree. Ya aprendimos cómo hacerlo la vez anterior. Vamos a ver que está la D. Y lo que voy a ver es ubicar la tecla donde dice tan. Solo que ahora le vamos a dar la función amarilla o la segunda función, que es Shift, y presionamos donde dice tan. Abro paréntesis y pongo 5 entre 2. Cierro paréntesis y le doy la tecla de igual. Y eso me va a dar que el ángulo mide un aproximado de, dejémoslo con 2 décimas, 68.20. Lo voy a poner así porque no estoy ocupando todo, sino que es un aproximado de igual. Quiere decir que el ángulo teta mide 68.20. ¿Cuánto va a valer un ángulo beta, por ejemplo? Lo único que tengo que hacer, como ya tengo este ángulo conocido, y hay una propiedad que en todo triángulo rectángulo, la suma, eso apréndaselo, ¿verdad? La suma de los dos ángulos agudos es igual a 90 grados. Quiere decir que para hallar el ángulo beta, simple y sencillamente lo que tengo que hacer es a 90 grados restarle lo que acabo de encontrar, que sería menos 68.20. Entonces voy a hacer en mi calculadora para encontrar el ángulo beta, y sería 90 menos 68.20 y me va a dar la respuesta, que es 21.8 grados, y esta sería mi respuesta, ¿verdad? Y de esa manera pude encontrar yo los dos ángulos que hacían falta, ¿verdad? Conclusión: si en mi ejercicio me aparece una calculadora, lo voy a hacer con calculador y voy a realizar este proceso, y si no, me voy a auxiliar de los triángulos notables para realizar los ejercicios, ¿verdad? Para ver qué razón tiene. Por ejemplo, si yo tuviera aquí en un triángulo 3, 3, es lógico que estoy trabajando con la raíz de 45, perdón, con el ángulo de 45, porque estos dos catetos miden lo mismo, ¿verdad?
Entonces espero que les haya servido, les haya dado de utilidad lo que estamos trabajando. Si me dan un lado, siempre vamos a tener en 30 o en 60, que no sea uno de estos, siempre va a tener una raíz, ¿verdad? En este caso no lo tiene porque no lo conozco, pero si vemos una raíz de 3, muy probablemente estamos trabajando con este ángulo. Son pequeños ayudas que me facilitan a la hora de hacer los ejercicios. Espero que haya quedado claro y los vemos en el próximo video.